Déjenme, aquí estaba un poquito sumergido en la increíble trayectoria de la profesora Cintia, entonces como que no se me baja el shock, pero ya. Entonces, buenos días a todos, gracias por estar aquí presentes en estas celebraciones que hace la UPAEP del Día Internacional de la Filosofía. Estamos súper contentos, hemos tenido un comienzo de este evento muy fascinante, ¿no? Con la presentación, pues, del profesor Hurtado. Pero, pues, vamos a profundizar aún más en estas cuestiones tan fascinantes que han conformado el perfil intelectual de la filosofía en México y de la filosofía en Latinoamérica. Entonces yo me siento muy honrado de presentarles a la doctora Cintia Robles Luján, quien nos va a presentar el legado filosófico del exilio español republicano en México, que justo hace un momento, pues, del cual se hablaba, ¿no? Que es uno de estos momentos gloriosos de la filosofía en México, haber abierto las puertas y las mentes, ¿no? A toda esta inmigración intelectual. Entonces, voy a permitirme, antes de darle la palabra a la doctora Cintia, voy a permitirme leerles su semblanza. La doctora Cintia es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia de investigación en la Fundación María Zambrano en Vélez, Málaga, en España, y una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el cuerpo académico llamado Estudios Filosóficos Culturales, con apoyo del PRODEP entre 2017 y 2019. Es co-coordinadora de Perspectivas Fenomenológicas de la Cultura, aparecida en ediciones Lirio 2018, de La Palabra Compartida, María Zambrano en el Debate Contemporáneo, editado por Porrúa y la Universidad Veracruzana, co-coordinadora de la colección Orámata, de estudios interdisciplinares sobre la familia, editada, producida por el Cefas de la UPAEP, quien se ha beneficiado, pues, de esta gran labor de la profesora. Autora de La Dimensión Política de la Razón Poética en María Zambrano, que apareció apenas el año pasado con Tirán Loblanche, y editora de Sentir y Pensar el Exilio, Invitación a la Filosofía de María Zambrano, que también apareció el año pasado, en 2020. Pues la doctora Cintia es autora de diversos capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, de la Red Internacional de Estudios sobre el Exilio Filosófico Español, la RIEFE, y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, el CLAFEN. Es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la UPAEP, obviamente, y colaboradora del Centro de Estudios de la Familia y la Sociedad del Cefas. Además, también es directora de la revista Correlatos de la UPAEP y del Cefas, que acaba de tener su flamante nuevo número. Muchas gracias, doctora Cintia. Le damos la palabra. Gracias, profesor Paniel. Y que incluso, bueno, hay un artículo en la más reciente publicación de Correlatos con, participación del profesor Paniel, profesor Rubén. Allí los invito a que descarguen la revista en la página. Y bueno, yo estoy muy contenta. Gracias por la lectura, profesor Paniel. Bienvenidos todos nuevamente. Como comenta mi queridísimo amigo, tuvimos un excelente arranque de nuestras jornadas, celebrando por segundo año consecutivo el Día Internacional de la Filosofía en contextos de pandemia, en donde estos mismos tiempos complejos sin duda nos han puesto a reorganizar como sujetos de habitualidades nuestros esquemas de convivencia, de autocuidado, de expectativas de la ciencia, entre otros importantes temas que nos preocupan. Y no es la excepción. En este contexto, bueno, distintas disciplinas han salido
a flote para poder justamente hacerse cargo del tema concretamente de la pandemia y desde diferentes perspectivas sociológicas, psicológicas, culturales, pues han intentado, por supuesto, reparar en ella. La filosofía no está exenta de ello. El día de hoy celebramos su Día Mundial, celebramos con un espacio de encuentro, de diálogo entre académicos, entre nuestra queridísima comunidad estudiantil. Se habla de tiempos de cuidado, se habla de tiempos de reconocimiento, pero me parece que una de las preguntas o de los compromisos latentes hoy en día es la urgencia de la filosofía. ¿Por qué es urgente la filosofía hoy más que nunca? ¿Por qué seguimos solicitando certezas y menos dogmatismos? ¿Cuál es la tarea del pensar? ¿Qué es lo que nos corresponde como comunidad filosófica? Lo que advertía ya el profesor Guillermo Hurtado, poder ir desentrañando. ¿Cuál es esa tarea que nos convoca a todos? En este sentido, pues ya el profesor Hurtado nos ha expuesto su propuesta y tratamiento filosófico respecto del malinchismo como una tarea del pensar, propiamente de la filosofía contemporánea y más concretamente de la filosofía mexicana. En mi caso, bueno, pues he hecho un viraje en la ponencia que les voy a presentar el día de hoy, que forma parte de mi libro La dimensión política de la razón poética en María Zambrano. No sin antes, por supuesto, hacer alusión a algunos aspectos heredados justamente del exilio republicano español en México en el contexto de Lázaro Cárdenas. Ese es el punto de partida. Hay dos figuras que yo quisiera recuperar. No hay que olvidar parte del auditorio importante que el día de hoy nos acompaña, que son nuestros estudiantes, poderlos acercar a estos temas, a lo mejor en algunos casos por vez primera, en otros, bueno, a lo mejor ya hay un conocimiento previo, pero hay dos figuras importantes. Una de ellas es en donde me voy a centrar más porque es la autora que me ha llevado más de una década a estudiar, que es María Zambrano, también filósofa exiliada y recibida en México. Y la otra figura que lo voy a tener como una referencia dentro de la presentación es José Gaos, la figura del filósofo José Gaos, que es una figura no solo importante para la cultura filosófica española, sino también para la cultura filosófica mexicana. La fecha de 1938 es una fecha coyuntural para la filosofía gaussiana, no solo porque llega a México hasta su muerte en 1969, sino porque con Gaos o en su propia filosofía, dentro de su trastierro español, empieza a producir una importante dimensión de su filosofía que profundiza en tierras mexicanas. Una de las advertencias que encontramos dentro de esta experiencia desgarradora del exilio, de la expulsión de su patria de José Gaos, junto con otro grupo de intelectuales, por supuesto, es el concepto justamente del trastierro. En alguna entrevista que le hacían a Angélica Gaos, que es su hija, es como su padre se asumía un trasterrado en el sentido metafórico del término, y es muy significativo el sentido de significación que se le otorga a este concepto. ¿Por qué trastierro y no destierro? ¿Por qué Gaos se asume no un desterrado, no un exiliado, sino un trasterrado español? Como lo explica su propia hija en este documental, su padre lo asumía metafóricamente como una planta que en algún momento ya no puede rendir más frutos en la tierra en la cual fue de alguna manera sembrada, sino que es sacada, extraída de allí para poder sembrarse o para poder trasplantarse en otro espacio y poder allí ejercer una nueva oportunidad de territorialización, ¿no? Y que esto, claro, no solo lo podemos extender a la filosofía, sino también a la vida propia de José Gaos. Y bueno, esta es una parte muy importante porque Gaos tiene una idea de filosofía profundamente confesional o
autobiográfica en términos de Agapito Maestre. Este dato nosotros lo encontramos en una obra que Gauss escribió en el 53, que es Confesiones Profesionales, y publica en el 58. ¿Cuál es el punto de encuentro entre José Gauss y María Zambrano? Hay un gran repertorio dentro del exilio español republicano en México. Tenemos a un Ramón Shirao, tenemos, aunque no estuvo en México, a Max Au, o no radicó aquí, Eduardo Nicol, bueno, varios nombres que encontramos claramente dentro de este contexto y dentro de este legado, pero en el caso concreto de Gauss y María Zambrano, asumen una idea de filosofía profundamente confesional. Un pensamiento que no se separa de la vida, ¿no? Un pensamiento que de algún modo responde, y esto es de sonoridad y de herencia profundamente orteguiana, porque así tenía que ser, ¿no? Ambos siguen muy de cerca la filosofía del maestro, un pensamiento que se sitúa a la altura de los tiempos, un pensamiento que comparece en todo momento ante su contexto histórico. Me parece que esta es una de las características principales de ambos pensadores y que claramente también nos invitan como comunidad filosófica a poder situarnos. Esto es algo que siempre se lo digo a mis estudiantes y seguramente lo tienen muy presente, poder situarnos a la altura de los tiempos. Nuestros intereses filosóficos, nuestras líneas de formación, nuestras líneas de interés, nuestras preguntas fundamentales, que si bien responden como herederos y descendientes a una tradición filosófica, un pasado inmediato que está allí y que seguimos recuperando las preguntas universales de la filosofía, la respuesta o la diferencia radica en el modo de respuesta, en la forma de respuesta que se otorgue en este sentido. Volviendo nuevamente a la figura de José Gauss, hay datos importantes que quisiera compartir con ustedes, sobre todo con nuestros estudiantes. Previo a la guerra civil, previo al exilio, José Gauss inicia una labor de traducción importantísima en España en esta famosísima revista que sigue siendo vigente hasta ahora y que es bastante complicado publicar allí, Revista de Occidente, que es a la vez revista y editorial, justamente fundada en 1923 por Ortega y Gasset. En esta revista empieza toda una labor de traducción y recuperación de obras filosóficas alemanas, clásicas, modernas, y entre este repertorio de traductores 1923 en adelante, bueno, encontramos claramente a un Gauss, encontramos a un García Morente, a un Julián Marías, por supuesto, a un Javier Zubiri, Shirao, por mencionar a algunos de los traductores que sin duda vienen haciendo un trabajo de traducción importante. Gauss, pues aquí en este contexto, su producción filosófica no es tanta. Publica su tesis doctoral, que es La crítica del psicologismo en Husserl, en 1933. Cuando Gauss llega a México, aquí entonces continúa con su labor de traducción y fortalece muchísimo más su producción filosófica. Publica alrededor de más de 30 libros y por supuesto un centenar de artículos. Le da continuidad a traducciones que inicia en España previo a la Guerra Civil y posterior a ella, ya en su trastierro en México. Bueno, pues por mencionar algunos, para que ustedes conozcan esta parte de la contribución y del legado que sin duda la labor traductora de Gauss deja en tierras mexicanas, encontramos, por mencionar solo algunos, Heráclito, los fragmentos de Heráclito, Antología filosófica, la filosofía griega, por supuesto, Meditaciones cartesianas de Edmund Husserl, la estética contemporánea de Obrecht, de Max Scheler, Esencia y formas de la simpatía, por supuesto, el ser y tiempo de Heidegger, de Leibniz a Goethe, de Dilthey, bueno, de Wagner, de Jaeger, Aristóteles, bases para la historia de su desarrollo intelectual, de Dewey, la experiencia y la naturaleza, y bueno, de Husserl, sabemos que Gauss, hay una entrevereda entre la fenomenología de Husserl y la de Ortega,
¿no? Y para ello también traduce ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica en México. Esto sin mencionar que a la par el propio José Gaos publica un libro muy interesante que ustedes lo pueden encontrar en línea en torno a la filosofía mexicana. En torno a la filosofía mexicana, tiene otro, la sistema de enseñanza en México, que aquí encontramos su pedagogía, ¿no? Su idea de ensayo, su idea de incluso de cómo Gaos viene a definir lo que es un seminario de investigación. Viene aquí toda la parte pedagógica de su pensamiento, porque en Gaos se recupera no solo la escritura, sino también la enseñanza de la filosofía. Bien. Otro aspecto que quisiera señalar antes de entrar a la lectura de mi ponencia, porque aún no entro, sino que quisiera tener como referencia la figura de Gaos, es cómo la idea de filósofo que Gaos asume, no solo en pensamiento, sino también en vida, le lleva, como bien advierte Agapito Maestre, a la búsqueda de la verdad, aunque esta, dice Maestre, quede lejos de haber sido alcanzada. Seguramente en muchos grados, muchos nos encontramos muy lejos de la verdad, casi como el personaje de K en El castillo de Kafka, ¿no? O también muy próximo a la dialéctica del deseo de Schopenhauer. Lo determinante que se destaca de la figura del filósofo de Gaos es justamente el esfuerzo, o mejor la voluntad de búsqueda del filósofo para hallar la verdad. Esta voluntad de la cual nos habla Agapito Maestre en esta introducción maravillosa que hace de Confesiones Profesionales, que es una obra aforística de José Gaos, que combina el aforismo como género literario. Esta voluntad la relaciona con la voluntad de querer pensar. Querer pensar, me voy a permitir citar algunos fragmentos. Es, en fin, el mejor resumen que puede hacerse de la filosofía de Gaos, porque responde a una vocación. En principio, está alejada de la innata tendencia humana de querer saber. Ese hombre auténtico, así lo describe Maestre, sincero y recio de carácter, es capaz de enfrentarse a las perversidades de cualquier tipo de socialización hasta defender un último resto de individualidad, o sea, de soledad, que no negocia con nadie su primer y radical acto voluntario, querer pensar. He aquí su autenticidad. Bueno, pues sin duda me parece una forma muy bella de presentarnos tan solo una de las tareas del pensar que nos encontramos en la filosofía de José Gaos, como profundamente confesional, profundamente autobiográfica, en donde vida y pensamiento no se separan, donde de algún modo la vida tiene, el pensamiento comparece y se justifica ante la vida. Esto es profundamente orteguiano, porque la filosofía de Gaos es profundamente orteguiana. Aunque en este libro propio Gaos quiso distanciarse de la filosofía de la circunstancia de Ortega, bueno, de acuerdo a los especialistas y que han seguido de cerca sus obras, hay una fuerte originalidad y recuperación hermenéutica que hace Gaos de la filosofía o de la razón circunstancial de su maestro Ortega. Zambrano está muy cerca, muy cerca de esta dimensión. Y sobre este punto, yo lo que voy a hacer a continuación es presentarles aspectos filosóficos de una idea de generación y de una idea de comunidad, como yo lo he trabajado en la obra de María Zambrano, y para ello lo he titulado María Zambrano, el exilio y su dimensión generacional. Procedo a leer las páginas que de algún modo son extraídas de mi libro, de algún modo porque he matizado y he trabajado y corregido algunas cuestiones. María Zambrano no solo es una de las autoras más significativas del exilio republicano, sino que representa un pensamiento femenino que manifiesta su profundo humanismo en la hermandad generacional, su profundo sentido de la escritura en la que va descubriendo su propio tiempo interno, tiempo que se convierte en argumento de libertad, y su profundo sentido de la patria, una patria interna también que la acompaña en su exilio.
En este punto, sostenemos que para María Zambrano, la patria hallará su forma itinerante, una patria itinerante que se viene a traducir en esta expresión ubi bene ibi patria, donde se está bien, está la patria. Se ha trabajado mucho el exilio como categoría filosófica, como categoría vivencial, que se puede seguir muy de cerca en obras como las de María Zambrano, en obras como las de José Gaos, y la de Xirau a lo mejor con cierta distancia. No todos los exiliados españoles asumen el exilio como categoría filosófica vivencial, que la trascienden a su propia producción filosófica. Hay claramente, bueno, tenemos a un Adolfo Sánchez Vázquez que de algún modo a partir de su experiencia coyuntural del exilio, también hay un viraje en su comprensión y valoración del mundo, lo que comentaba el profesor Hurtado, la reflexión del mundo y la reflexión de sí mismo a partir de ciertas experiencias como lo representó el tema del exilio. En esta ponencia trataremos la circunstancia del exilio en su dimensión generacional. Claramente también podemos tratarla y se ha trabajado mucho y hay un acervo importantísimo en torno a ello en su dimensión de legado. Entre ellos, bueno, pues tenemos la Casa de España, ahora mejor conocida como Colmex, que es la institución, una de las instituciones que conservan y preservan el legado, el legado histórico, cultural, artístico, jurídico del exilio republicano español en México. Ni qué decir del Fondo de Cultura Económica, que como ustedes saben, por una falla del editor, se traduce así, se queda así, porque era Fondo de Cultura Ecuménica, no Fondo de Cultura Económica, en donde pues fue la plataforma editorial donde los exiliados, donde los filósofos podían traducir, podían publicar lo que iban trabajando en temas de filosofía. Al tratar el exilio en su dimensión generacional, nos lleva también a poderla tratar como experiencia encarnada y comunitaria que intenta ir más allá y que a su vez sirve de impulso a la producción filosófica de María Zambrano. En este sentido, sostenemos que el exilio representa fundamentalmente la circunstancia histórica sacrificial determinante para la propuesta filosófica antropológica en María Zambrano, donde se integran categorías operantes como naufragio, patria, llanto, generación, comunidad, entre otros, y que conforman su proyecto filosófico de la razón poética, ampliando, por supuesto, los caminos racio-vitalistas de su maestro Ortega. Sin duda, la figura del intelectual o de los intelectuales españoles tienen un antes y un después de la derrota republicana tras la Guerra Civil, que va del 36 al 39. El fenómeno del exilio se vuelve coordenada de constante reflexión y expresión que no solo se piensa, sino que se padece, se asume y en el caso de Zambrano y Gaos, se confiesa a sí misma. La experiencia del exilio en su dimensión política, existencial y generacional se llega a mostrar en primera instancia como patria desconocida e irrenunciable, experiencia que Zambrano va a reconfigurar desde su prosa figurada en un tratamiento trágico de la política, conformada por su radical crítica cultural de Occidente, asentada en su crítica de la razón instrumental y sus consecuencias políticas y sociales. Es pues a partir y durante la experiencia del exilio del 39, donde se expresa y se siente una condición humana que se vuelca en la recuperación y alcances del legado cultural español del siglo XX, como lo describió Juan Marichal, y cito: la cultura de lengua castellana es una de las pocas culturas verdaderamente planetarias del mundo moderno, fin de cita. La recuperación de este espacio universal de la cultura española en su dimensión histórica tiene como base la reanudación del vínculo con lo que algunos historiadores han llamado la Edad de Plata con el legado cultural del exilio, representado por nombres como los de Pablo Picasso, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Luis Buñuel, Federico García Lorca, Antonio Machado, Severo Ochoa, Jorge Guillén, junto con un importante número de artistas y filósofos exiliados. Recordemos que Zambrano pertenece a la generación del 27,
donde encontramos a Chirao, a Nicole, a Picasso, a importantes filósofos, dramaturgos, poetas, literarios, que esta generación Zambrano la ha bautizado como la generación del toro, porque es la generación en términos zambranianos del sacrificio, los sacrificados por la historia. Es esta generación de transición de la guerra civil al exilio español. Previo a esta generación, vale la pena destacar, está la generación del 14 con Ortega y Gasset, Zubiri, Morente, Gauss. Bueno, Gauss va enfocándose más hacia la transición de la generación del 27 y la generación del 98. ¿Qué caracteriza estas tres generaciones? En el 98 tenemos a un Unamuno, a un Miguel de Unamuno, a una Sorina, a un Pío Baroja, dramaturgos, literatos, filósofos. ¿Qué caracterizan? ¿Cuál es el común denominador que hay entre estas tres generaciones? Su preocupación por el ser español y su preocupación por España. Esto en México pasa también. Como lo comentó el profesor Hurtado y lo recupera, también hay generaciones en México, empezando con el Ateneo, que da una continuidad importante, porque conocemos el Ateneo, conocemos el Hiperión, pero dentro de esa transición hubieron más generaciones que, bueno, esto no lo voy a tratar aquí, que no tuvieron tanto éxito, habría que revisar por qué. ¿No? Porque el Ateneo y el Hiperión son como las más representativas, pero hubieron otras generaciones que también se preocupaban y se hacían cargo, intentaban reparar en el tema de la ontología del mexicano, del ser del mexicano, ¿no? También es curioso que también pasaba esto en México. En España, repito, tenemos la generación 98, 14, 27, y en México también a la vez les preocupaba la cuestión del ser del mexicano como el ser del español en estas tres generaciones. Nos encontramos entonces con tres destacadas generaciones de intelectuales españoles designada por la historia de la literatura como esta edad de plata. La del 98 con Unamuno, la generación del 14 con Azaña, Ortega y otros filósofos, y la generación del 27, del toro del sacrificio. Es a finales del siglo XIX donde la función del intelectual asume mayor importancia y proyección en sus relaciones con el desarrollo del capitalismo, la burguesía industrial y el desarrollo de una esfera pública que posibilita la controversia de ideas divulgadas en revistas, prensa, entre otros. Esta coyuntura histórico-política se confrontará en un nuevo viraje en la conciencia universal donde los molinos de viento soplarán vientos de crisis. Dentro de este marco histórico se refrenda aún más el compromiso intelectual con esta hora de España, que posibilitó el principal signo de participación e identidad de los intelectuales desde su compromiso con el pueblo y con lo estético en su valoración del mundo, de la sociedad y de la cultura. Desde el punto de vista político, podemos decir que Zambrano se encuentra dentro de esta generación de intelectuales comprometidos en los tiempos de la República previo a la subversión militar. La autora forma parte del grupo de escritores que firman el 18 de julio del 36 el manifiesto fundacional de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. En consecuencia, lo que podemos ver es el especial lugar que otorgará Zambrano al destino del hombre de cara al radical fracaso como derivación política, histórica y cultural. Más aún, sin vender su alma a la idea, como ella advertía, del proyecto moderno, suministro de la razón instrumental, Zambrano reclama la impronta necesidad que tiene el hombre de descender a su propia raíz del padecer, a sus raíces trágicas, a sus ínferos en términos zambranianos, accediendo a ellas a través de una nueva racionalidad que será creadora, instintiva y encarnada, próxima al estatus poético, que a esto le va a llamar razón poética, que viene a tratar en la primera conferencia que da Zambrano en Tierras Mexicanas, Filosofía y Poesía, en la Facultad Samuel Ramos de Michoacán. A esto le llamaba, a este descenso es algo que ya encontramos en la filosofía griega como catábasis, ¿no? Como este descender. Esto a su vez, Zambrano, cabe hacer la mención, lo va a recuperar en la reseña que va a hacer la autora al laberinto de la soledad de Octavio Paz. Bien, continúo. Nos interesa destacar aquí lo que hemos llamado dimensión generacional, no solo del exilio, sino anterior a él.
en su contexto histórico-político español, en el que se exponen aspectos sustanciales de los cuales se van acentuando la importancia y trascendencia de las 3 generaciones que marcaron la España de entreguerras, como comunidad de activa participación social, intelectiva, política y afectiva bajo los ideales republicanos. Y el lugar que ocupó Zambrano en la última generación novecentista, del 27 al 30, sus principales influencias y, por supuesto, distanciamientos. La razón vital orteguiana aparece claramente dentro de la filosofía de la autora como este marco referencial constante, latente de su pensamiento, desarrollado más adelante a su modo poético, en tanto que somete los opuestos históricos a la creación y recreación, a la visión ético-política de la historia. En términos de Husserl, esto vendría a ser en este libro muy interesante del hombre y la el hombre, la renovación de la cultura, me parece, ya el profesor Rubén me va a corregir, tendría que ver más en términos de renovación en el caso de Husserl, por ejemplo, desde su condición de republicana, guiada por la centralidad de la idea de libertad, no solo en la colectividad abstracta, sino en el individuo que dará sentido a aquella. Ahora bien, vayamos a la virtualidad dinámica de las generaciones. ¿Cómo operan? Específicamente a la que pertenece Zambrano, para mostrar justamente las dimensiones o dimensión que fundamentan su actividad y programa filosófico-político inscrito en un proyecto generacional de conocimiento fortalecido desde la perspectiva de María Zambrano en su razón poética. Podemos hablar entonces de una dimensión política de la razón poética. Ello supondría asumir en primer lugar que intentamos analizar o encontrar un aspecto o escorzo desde el cual estudiar esta forma de racionalidad que propone Zambrano. Esta dimensión cobra unidad a nuestro juicio desde una dimensión generacional, es decir, desde los lazos generacionales y comunitarios de los intelectuales españoles como herederos y descendientes, cuyo principio interno gira en torno al sentido de renovación y de regeneración. Y por otra parte, desde una dimensión política que podemos situar en los primeros vestigios de la razón poética, cuyo primer receptor será la política en su primera obra, Horizontes del Liberalismo, en el 30, Los intelectuales en el drama de España, Isla de Puerto Rico y Persona y Democracia. Receptora, estas obras, de algún modo para poderlas enmarcar, son receptoras de la crítica cultural y política que va a ser Zambrano. La política, que antes de constituirse como tema fundamental en el registro discursivo de Zambrano, aparece antes como actitud y compromiso político en la generación del 27 y 30. Generación característicamente neorromántica, encabezada por Díaz Fernández, cuya postura intelectual, que a partir de su obra El Nuevo Romanticismo de la vanguardia deshumanizadora, el Nuevo Realismo, será la inspiración para dicha generación. Pero, ¿qué hay en el fondo de este nuevo romanticismo? ¿Qué representa para la época y para el programa filosófico de María Zambrano? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles sus ofrendas para los tiempos de conflicto y de crisis, para la vida misma más allá de su historia sacrificial? Lo que subyace en esta nueva generación es el intento de aquello que han nombrado la vuelta a lo humano y lo vital, fundido en el arte para la vida, no una vida para el arte. Se abre con ello nuevas dimensiones de conocimiento y reflexión frente a las nuevas inquietudes del contexto generacional. Lo anterior representa ser la cristalización de un programa de acción literaria, artística y política de una generación profundamente neorromántica. Frente a esta postura, surgen las nuevas intuiciones que llevan consigo un importante compromiso sobre una tríada fundamental: lo cívico, lo humano y lo vital en la historia de España. Ahora bien, ¿en qué sentido debemos entender el compromiso político de Zambrano, que será, a nuestro juicio, la plataforma pasiva y activa sobre la cual se fundamentará el resto de su proyecto y producción? Para ello habremos de distinguirlo sobre un único y primer aspecto actitudinal: la política como actividad que supone una actividad reflexiva y, agreguemos, orientativa y participativa en los asuntos que afectan a una comunidad, Estado, país y nación. Esta actividad política representa el carácter del intelectual español en su despliegue, por supuesto, generacional,
más en Zambrano significa la búsqueda de nuevas formas expresivas que integren la filosofía, la literatura y la política sobre renovadas apariciones del espíritu, como cuáles: la pasión, la sinceridad, el amor, el sentimiento, la angustia, cuya intención sea volver a crear el mundo necesaria para la renovación, que viene a ser pues uno de los temas que la autora se compromete en poder aclarar. Por consiguiente, nos parece fundamental rescatar la idea de generación en Zambrano como uno de los conceptos operatorios de su filosofía. Y aquí propongo seguir a Nathalie Depraz sobre este análisis fenomenológico generativo. Cuando hablamos de generativo, apelamos a la idea de generación, en donde Depraz va a describir la generacionalidad a partir de ciertos rasgos distintivos de la experiencia comunitaria, donde el tiempo generativo, el tiempo de la generación, se vuelve intergeneracional, y aquí aplicamos el método fenomenológico, definido principalmente por su carácter de renovación, de producción, de creación y de regeneración. Me parece que estos aspectos de renovación, producción, creación y regeneración vienen muy bien a cuenta en estos contextos de pandemia que nos está tocando vivir. De este modo, situamos la circunstancia histórico-vital de generación en Zambrano desde la teoría del generacionismo, que supone y forja el concepto de generación en los perímetros de una filosofía de la cultura para interpretar y comprender el sumario histórico atravesado por la vida. Cabe destacar que Zambrano retoma de inicio la concepción orteguiana de las generaciones en tanto unidades culturales intrínsecos en los procesos históricos sobre una filosofía de la historia. Ya en el tema de nuestro tiempo, de Ortega y Gasset, anuncia lo siguiente: esto que llamaremos sensibilidad vital es el fenómeno primario en historia y lo primero que habríamos de definir para comprender una época. Las variaciones de la sensibilidad vital, que son decisivas en la historia, se presentan bajo la forma de generación. Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa. Es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia y, por decirlo así, el gozne sobre que ésta ejecuta sus movimientos. Fin de cita. Sin embargo, Zambrano intenta ir más allá y de manera radical del generacionismo orteguiano, pues nos parece que asume la idea de generación, si bien desde un punto de vista histórico, plataforma orteguiana, pero reconociendo la posibilidad de configurarla sobre la idea de una singular metafísica de la vida humana, dado que las generaciones son la sustancia de un periodo histórico por ser ciertas revelaciones particulares de humanidad. Un término así, abstracto, universal y vacío como humanidad, cobra sentido y contenido como humanidad concreta por la generación, ya que no por un individuo ni por una suma cuantitativo-analítica de una pluralidad de individuos. Esta sustancialidad generativa que vamos destacando, entiéndase esta última como rasgo distintivo de la generación, permite reformular concretamente la existencia vital de los individuos, no solo en la esfera de la vida social, sino también en el despliegue histórico de una cultura determinada, en este caso de la cultura española, pero que bien podemos traer como clave interpretativa, como clave hermenéutica a la propia circunstancia que estamos viviendo y también a la sensibilidad vital que nos reúne no solo como comunidad filosófica, sino como sociedad en general. Así, formar parte de una generación y a la vez ser testigo y tomar participación de la temporalidad generativa dentro del proceso histórico, lleva en sí la responsabilidad de una toma de conciencia de la inherente vida individual, personal e histórica en el generacionismo. Digamos generacional en Zambrano como parte fundamental de aquello que representa la identidad histórica frente a la pluralidad existente. Cuando nuestra autora contrasta la generación de la juventud frente a la generación de los maduros, nuestros maestros y antepasados,
permiten definir a la generación anterior como una generación que piensa no colectivamente, sino individualmente, incluso de manera solipsista, mientras que característica de la juventud es su emprender comunitariamente las tareas del pensamiento y reflexión. Sabemos que las generaciones posteriores a las del 98, las generaciones posteriores a las de Miguel de Unamuno, de Baroja, Valle Inclán, entre otros, se definieron por este intento regeneracionista de proponer y reformular la vida pública, política y social, tomando como marco referencial la noción de convivencia que recuperará, por supuesto, Zambrano en Delirio y Destino. Y abro esta breve cita: en los años juveniles, la comunidad tiene siempre una vida, una expresión viviente. En la juventud, cualquier tarea significativa es vivida en comunidad. En la madurez, la significación del grupo, del destino, no es vivida necesariamente en comunidad. Y lo más bello de este grupo, germen no único de una generación, era que, después de cuánto tiempo, no se habían unido a partir de un sentimiento de rebeldía, de rebelión contra los mayores, en busca de nuevos derroteros, ímpetu de vivir, sí, de vivir con los mayores, con los iguales, con los analfabetos, con los campesinos, con los obreros. Vivir es convivir. Fin de cita. Esto es lo que debía ser el compromiso de lo nuevo, de la Nueva España, compartir la vida bajo esta ansia de convivencia profunda, de integración, de orden, dar la cara a las circunstancias. Esta forma en la cual el pensamiento también comparece dentro de la estructura de una misma generación que integrará históricamente su antes y su después, pese al carácter finito del tiempo empírico. Ahora bien, ¿cómo se comportan estas generaciones, herederos de una tradición histórica, integrantes de una comunidad, de una sociedad, de un Estado? Zambrano va a buscar un referente unitario de identidad que bien podríamos justificar desde el análisis genético o generativo fenomenológico, en tanto que muestra que el yo tiene un estilo que lo individualiza en virtud de la sedimentación de los actos pasados y su conservación en la forma de habitualidades que intencionan un mundo predado. Husserl pone al descubierto que el sujeto trascendental tiene una historia configurada por capacidades adquiridas. Por tanto, su relación con el mundo está sujeta también a lo que el yo ha adquirido, a lo largo de su experiencia. Se conserva como posesión propia. Es lo que comentaba el profesor Hurtado hace unos momentos, ¿no? Cuando hablamos de tradición de filosofía mexicana en temas de identidad, tiene que haber una condición allí, una condición de apropiación, en este caso aplicada a la fenomenología genética de Husserl, en el sentido de la experiencia como posesión propia, y tiene efecto sobre la situación presente por medio de una transferencia de sentido que está referida retrospectivamente a la institución originaria de sentido. Cada uno de sus actos es un acto histórico en la medida en que está condicionado por adquisiciones de la historia pasada que han generado un horizonte de capacidades. Gadamer le llamaría un horizonte de comprensión. Es decir, un individuo en su vida concreta se autoconstituye generativamente, es decir, generacionalmente, pertenece a una generación desde una estructura claramente generacional intersubjetiva, desde aquello que por una parte le resulta familiar, lo propio, y por otra, lo ajeno y extraño. Nuestro ser opera en distintas comunidades. La primera, en la cual desarrolla claramente no solo sus habitualidades, sino también un estilo, una identidad que va desarrollando, es la comunidad familiar. También tenemos la comunidad académica, la religiosa, la filial, por supuesto, la cultural, entre otras. Lo ajeno, pero también experimentamos la parte de la extrañez, ¿no? Lo ajeno vendría a representarse en la experiencia del exilio republicano, como experiencia de lo otro, que se presentó ante una generación como lo extraño, lo inédito, al mismo instante donde inicia la búsqueda de la hospitalidad como estancia de arraigo ontológico, existencial y, por supuesto, geográfico, que es el tema, en términos de Gauss,
del transtierro. Al respecto, Van den Fels identifica 3 sentidos de lo extraño. En primer lugar, lo que viene y surge de fuera, lo que viene y surge fuera del propio espacio de acción. En segundo lugar, extraño es lo que le pertenece a otro. Y en tercer lugar, lo extraño aparece como una especie extraña y es considerado como desconocido. Por consiguiente, son 3 los aspectos que distinguen lo extraño de lo propio: lugar, posesión y especie. De estos 3 aspectos, el que sobresale es el aspecto del lugar, es decir, estar en otra parte. El exilio republicano se encara entonces en un importante histórico despliegue generacional en su encuentro con lo otro, con lo extraño. El exiliado confronta también el estatus ontológico del otro cuando se encuentra con lo extraño a uno mismo. A lo propio, el exiliado no es el mismo antes y después de la experiencia del exilio. Y finalmente, pues Van den Fels, para ir cerrando sobre esta cuestión de la extrañeza, de algún modo va advirtiendo que este sentimiento de lo extraño, esta interpelación de aquello que no nos es familiar, no consiste en que algo sea diferente de otro, sino en que algo se distancia para mí o para nosotros, que se presenta como inaccesible y se escapa de nuestro entendimiento. Ausencia, distancia, inaccesibilidad son los modus operandi decisivos de la experiencia de otredad. Sin embargo, sabemos en el caso de Zambrano, como por supuesto en otras experiencias del exilio a cargo de varios filósofos, la experiencia del exilio, que si bien se presenta como lo extraño, donde se conjugan las ausencias y presencias latentes desde esta toma de conciencia histórica, representa también una singular estancia retentiva, rememorante, encarnada, y el camino también que nos permite acceder a una patria itinerante. Una patria que a su vez fueron muchas en su recorrido por los diferentes países que fueron hospitalarios, en este caso con Zambrano, que en México no le fue nada bien, y que con su palabra filosófica poética, donde la patria se crea como esta categoría filosófica. Hay una cita que Zambrano nos comparte en el exilio como patria y dice así: no así la tierra ni el lugar. La patria es lugar de historia, tierra donde una historia fue sembrada un día. La dimensión generacional del exilio se concreta y define no solo como una generación que sobrevivió la destrucción, sino como una generación que se esforzó íntegra y cabalmente por recuperar lo que quedó en ruinas y suficiente a la vez para recobrar de este pasado histórico su pleno sentido. Y el tema del sentido también es un problema filosófico. Esto lo encontramos también en experiencias de guerra mundial en Víctor Frank, ¿no? En él estoy pensando y me llegó de manera inmediata. Este es el legado universal, legado para Iberoamérica, que nos recuerda en estos tiempos de crisis, de confusión, de dispersión, de injusticia, de violencia, de sufrimiento y dolor, que la permanencia de los lazos comunitarios generacionales, enraizados claramente en una generación, cobran sentido en el horizonte de una realidad, más de una realidad de la hora, como apuntaba Max Aup. Pensemos en el de la hora de la esperanza, el de la hora de un mundo mejor, poética perfecta de nuestro tiempo desganado. Escribamos, confesemos y dialoguemos de la hora de la esperanza, mas no para la hora, cuanto tantos quisieran que solo se escribiese para la hora. Estas últimas palabras son de Max Aup y con esto cierro. Es muy interesante la frase que encontramos en la epístola que encontramos en el cementerio donde se enterró Max Aup, el que ya no pudo más. Muy interesante. Esto sería todo por mi parte. Gracias por escucharme y bueno, pues quedo abierta a preguntas, comentarios. Adelante. Wow, pues qué interesante, profesora Cintia. Tenemos ahora espacio para preguntas, un intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, si gustan levantar su manita electrónica.
Profesor Martín Castro Manzano. Muchas gracias, doctora Cintia, muy interesante. Yo, la verdad, desconocía muchísimas cosas de las que usted nos habló. Incluso hasta me quedo con esto de este detalle del Fondo de Cultura Económica, que yo, la verdad, desconocía. Sí. Yo solamente tenía una duda muy sencilla. Esto que usted nos presenta sobre el exilio, se puede extender o esta visión generacional, pues, se puede extender o se podría extender también a las generaciones de las filósofas y filósofos mexicanos. Es decir, si podemos hacer algo similar con respecto a generaciones de filósofos y filósofas, sobre todo pensando en el siglo XX. Me gustaría saber qué nos podría decir sobre eso. Muchas gracias. Gracias, profesor Martín. Sí, en efecto, definitivamente. De hecho, es algo en lo que estoy trabajando actualmente, ¿no? Podemos encontrar varios puntos de intersección, varias entreveredas entre las generaciones de España, ¿no? Las generaciones, pensando concretamente en las tres que distinguen esta edad de plata, 98, 14 y 27, pero previo a ellas, mucho más antes que ellas, aparece un Ateneo de la Juventud, por ejemplo, ¿no? Concretamente yéndonos un poco al periodo histórico, a este periodo histórico de la filosofía mexicana, y extenderla a los contextos más actuales, sin duda. Lo que estoy haciendo en este tratamiento, que es un tratamiento fenomenológico, que aquí, por supuesto, tengo la asesoría del profesor Rubén Sánchez, es aplicar el análisis generativo husserliano a un análisis generacional de los tiempos actuales. Estoy trabajando en ello, ¿no? Es parte de lo que ahora me tiene bastante entretenida. Se puede aplicar a los contextos de filósofos y filósofas claramente, en qué sentido, bajo qué rasgos distintivos, y de cara, por supuesto, a los tiempos de pandemia, ¿no? Que es algo que pues, está allí de manera inmediata, limítrofe a la tarea o a una de las tareas del pensar que nos convocan como comunidad filosófica. ¿Cuáles son estos rasgos? Renovación, regeneración, son dos de los que estoy trabajando, ¿no? Cómo a partir de, bueno, pues hace unos días tuvimos oportunidad de entrevistar a una Victoria Camps, ¿no? Filósofa contemporánea, que a partir del contexto de la pandemia publica un libro maravilloso que se llama Tiempos de Cuidado, en donde aplica el concepto de renovación, ¿no? Que está muy presente, que bueno, lo estoy trabajando todavía el libro, para poder dar cuenta de cómo una generación, a partir de ciertos aspectos históricos que determinan no solo el modo de pensar, sino las posibles vías de actuación que se pueden tener respecto de ella. A profesor Hurtado se le cuestionaba, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunas de las prácticas que podrían desfavorecer para no seguir alimentando el tema del malinchismo en México, ¿no? Lo mismo pasa en el caso con las generaciones actuales. Manuel Cruz, en este libro de La Tarea del Pensar, él centra su atención en el concepto de reconocimiento, ¿no? Y es algo que también el profesor Hurtado recupera. Bueno, hay que reconocer cuáles son los problemas fundamentales concretos a los cuales desde nuestras diferentes áreas formativas podemos proponer desde un sentido crítico. Y aquí nos metemos también a otro gran problema, ¿qué entendemos por sentido crítico? ¿No? Y esto responde a otras coyunturas también, ¿no? Pero sin duda pues es una tarea que nos convoca y en la cual estoy trabajando y que le aseguro que en cuanto tenga más avances se los iré compartiendo, profesor Martín. Gracias por su pregunta. Profesor Martín, ¿quiere comentar algo? Sí, muchas gracias. Bueno, creo que había una pregunta de Alan y si no, después de la pregunta de Alan, hago mi otra pregunta. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces dice Alan, muy interesante, maestra, una pregunta. ¿María Zambrano atendió el concepto de trasterrado que Gauss usaba para denominarse a sí mismo? No lo utilizaba, lo asumía probablemente en su obra, pero tal cual como apropiarse del concepto es más propio de José Gauss. Con Zambrano, porque es que hay una experiencia que se caracteriza de ambos, ¿no? La experiencia del exilio. Gauss se queda en México,
Esto hay que mencionarlo, ¿no? Gauss llega a México en las mejores condiciones. Se crea la Casa de España para que pues, los intelectuales puedan impartir sus cátedras, algunos los mandan a la UNAM, Gauss se queda hasta el 69. Hay otro dato importante, a raíz de, bueno, Gauss se compromete con la realidad cultural de México, llega y de algún modo observa cuáles son esas urgencias en materia de educación, en materias de indigenismo, en materia de cultura dentro de México, que es preciso atenderlas. Y desde allí, con esta gratuidad que refrenda en su producción, en su trabajo, en su enseñanza filosófica en México, empieza a asignar a sus alumnos, a sus discípulos, por supuesto ahí recuperando los talentos, como los de Villoro, como los de Rovira, ¿no? Él habló muy bien del trabajo doctoral que estaba haciendo Rovira en ese entonces para poder darle continuidad, ¿no? Luis Villoro, el tema del indigenismo en México, lo lleva de principio a fin. Pero con Zambrano no pasa así. La categoría de trastierro que asume José Gauss en México como esta posibilidad de poder florecer nuevamente en tierras mexicanas, de renovarse y de entrar en contacto con otras generaciones y formar una generación de discípulos y abrir nuevas líneas de investigación filosófica en México, no pasa con Zambrano, desafortunadamente, ¿no? En Zambrano no se da un trastierro originario, no se da un trastierro que florecería únicamente en un lugar, sino que ella está muy poco tiempo en México, no es bien tratada. Ella llega con sus, así como le llamaba, sus hermanos filósofos, que por supuesto encarnaban, ¿no?, la experiencia no solo del fracaso de la República, sino la expulsión de su patria. Ella, al llegar a México, todos se quedan, excepto ella, en la Casa de España, en la UNAM, los empiezan a distribuir, y a ella la mandan a Morelia, ¿no? De entrada, pues se va sola, ¿no? Se va sola a una ciudad desconocida, a un país desconocido, y allí hace Zambrano labor claramente de profesora, dicta algunas clases, algunas conferencias, mantiene, por supuesto, una dimensión epistolar. Yo hablo de la dimensión generacional en mi trabajo, pero también hay toda una dimensión epistolar del exilio que, por supuesto, se ha recuperado, ¿no? Zambrano, al poco tiempo de estar en México, le llega la oportunidad de irse a Cuba y, bueno, pues ella tiene grandes recuerdos de Cuba, de Puerto Rico también, donde la reciben y en donde ella se siente mayor acogida, con esta hospitalidad que estos países le otorgaron y que en México no. Y de allí yo creo que también podría venir una diferencia entre la definición de cómo lo asumen el concepto de trastierro. Pero como tal, Zambrano no se apropia de este concepto. Pero sí del exilio como categoría. Me voy a permitir en este libro las palabras del regreso. Hay algo que narra Zambrano, por ello es confesional, muy al estilo filosófico de Gauss. Dice Zambrano, para mí, desde esa mirada del regreso, el exilio, cuando ella regresa después de 40 años de exilio a España, porque Vélez, su ciudad natal, le propone regresar, y si regresa, ella tiene que otorgar todos los derechos de su obra para que se haga una Fundación María Zambrano, con la condición de que le estarían dando el apoyo económico, lo que en México sería jubilación, ¿no? Vamos a estarte dando un apoyo económico mensual a cambio que nos des todos los derechos de tu producción. Hasta la actualidad está la Fundación María Zambrano en Vélez, Málaga. Ella regresa después de 40 años de exilio, y dice lo siguiente: yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, es la idea de una patria itinerante, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable. Confieso, porque hablar de ciertos temas no tiene sentido si no se dice la verdad. Confieso que me ha costado mucho trabajo renunciar a mis 40 años de exilio, mucho trabajo, tanto que sin ofender, al contrario, reconociendo la generosidad con que Madrid y toda España me han arropado, con el cariño que he encontrado en tanta gente, de vez en cuando me duele. No es que me duela, es una sensación como de quien ha sido despellejado como San Bartolomé, una sensación ininteligible, pero ¿qué es?
creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana, ¿no? Pues es parte de lo que encontramos en este libro, Las palabras de regreso, en edición de Mercedes Gómez Blesa. Bueno, pues es un tema bastante amplio, ¿no? Pero hasta ahí yo creo que llegaría la acotación. Muy bien, muchísimas gracias. Qué interesante respuesta. Yo creo que Alan quedó satisfecho. Dice, gracias nuevamente, maestra. Y tenemos al profesor Roberto Casales, que levantó su manita electrónica. Muchas gracias. No, y muchas gracias, Cintia, por tu exposición. Yo sé que es un tema que hemos hablado en otros momentos, que más o menos hemos visto como que podría haber ahí una posibilidad también de trabajo cara a un fenómeno contemporáneo, que es el tema de los inmigrantes. Yo te quería preguntar si tú, digamos, desde el estudio que has hecho del concepto, de la categoría misma del exilio, desde todos estos pensadores que sin duda han aportado muchísimo, sobre todo a México, diría yo, no sé si a España, pero a México sí, ¿no? No sé si tú has como ahondado un poco más en cómo podría ayudarnos a comprender este fenómeno, esta comprensión del exilio, cómo nos podría ayudar a comprender, por ejemplo, el fenómeno de la migración. No sé si has ahondado en ello. No, pero es algo que está claramente en el horizonte de trabajo y de comprensión, ¿no? Poder analizar el fenómeno migratorio en función de algunas categorías que podría compartir con la experiencia del exilio. De entrada, bueno, pues ¿cuál sería la primera condición que comparten? La cuestión geopolítica, ¿no? Que está allí presente. Pero en cuanto a experiencia narrativa, esta sería excelente poder explorar, que no lo he hecho, ¿no? Y que es algo que por supuesto tengo allí muy pendiente de poder entreverar estas dos experiencias del exilio y del fenómeno migratorio, porque tiene claramente sus variantes. El exilio, la expulsión política de la patria es distinta a poder emigrar por voluntad propia, ¿no? Por voluntad propia, por condiciones de extrema pobreza, de inseguridad, de violencia, que es una constante, por ejemplo, en el fenómeno migratorio que podemos observar. No es una expulsión o una salida voluntaria, a diferencia del exilio, que es obligada. Pero lo voy a trabajar, profesor. Muy bien. Pero ya sería, claro, también recuperando aspectos sociológicos. De acuerdo. Interesantísimo. Y también tenemos otra vez al profesor José Martín Castro Manzano. Vamos a convertirlo. Muchas gracias, profesor. No, yo solamente una duda muy concreta, profesora Cintia, porque creo que esta duda captura algunas otras preguntas que he tenido ya en otras ocasiones, pero me gustaría mucho saber cuál es su opinión. La descripción o la exploración de estos rasgos generacionales, así como este tipo de análisis, ¿en qué sentido podríamos decir que son diferentes de las descripciones o análisis sociológicos? Lo pregunto porque a veces la idea de análisis de generaciones se asocia más bien con análisis de carácter estadístico sociológico. Entonces, me gustaría saber en qué sentido podemos decir que es diferente. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Martín. Muy buena pregunta. El análisis que yo estoy aplicando aquí es el que se conoce como genético, ¿no? El genético generativo. En Husserl es un análisis bastante complejo. Como ustedes saben, la fenomenología sí es compleja, pero apelando al sentido descriptivo del fenómeno que aparece o del fenómeno que se encarna en este caso concreto como experiencia del exilio. ¿Cuál es la diferencia que radica o de algún modo podemos ver en los análisis sociológicos? Pues tiene que ver más con cuestiones cualitativas, cuantitativas, de estadística, como usted bien ha advertido, que en fenomenología no vendría a sostenerse, ¿no? Probablemente hay, claro, una fenomenología sociológica a cargo de Alfred Schutz,
que es sociólogo y fenomenólogo, y hace un estudio muy interesante de la sociedad, ¿no? En una trilogía muy, muy importante que después con gusto se lo puedo compartir, pero bueno, es un autor que no he trabajado. Alfred Schutz sí está haciendo esta combinación entre lo sociológico y lo fenomenológico. En mi caso, en el tratamiento que yo estoy haciendo es descriptivo, ¿no? Cómo se describe la experiencia del exilio a partir, en este caso, de Zambrano, y que por supuesto pues la extiende a su pensamiento y a su obra. Repito, en el caso sociológico pues ya entrarían más, y que esto es bien importante, profesor, entrarían más las cuestiones de estadística, de análisis de gráfica, repito, lo cualitativo y lo cuantitativo. Esto se hace, por ejemplo, en temas de violencia, ¿no? A propósito de que recientemente, bueno, yo estuve en un conversatorio sobre violencia, que hablamos sobre el tema de la niñez, del sicariato y otros temas, pero previo a ello tuve la oportunidad de escuchar otras participaciones de violencia en otras universidades y me llamó mucho la atención que algunos profesores trataban el tema de la violencia, sí, desde un sentido descriptivo, pero desconociendo, y esto es serio y problemático, la parte cuantitativa y la parte, en este caso, de las estadísticas, y tampoco podemos partir de eso, o sea, no podemos partir de ignorar el tema de los números, el tema de las gráficas, que me parece es importante, no poder también fortalecer bajo un estudio empírico lo que nosotros podemos tratar teóricamente, ¿no? Hace más de 10 años, cuando yo empecé a trabajar el tema del exilio, tuve que investigar las fuentes históricas de qué fue la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Qué era la República? ¿Quién era un Franco? ¿Cuáles fueron las implicaciones del franquismo en España para el arte, para la cultura, para la filosofía? O sea, son datos que no hay que desconocer, ¿no? Parte de una investigación seria y cabal que tenemos que comprometernos con ella. Y es desafortunado encontrarnos con estudios que, si bien recuperan lo descriptivo, pero desconocen también aparte de las estadísticas, que sí es importante tenerlas presentes. Muchas gracias, muy claro, muchas gracias. Gracias, profesor Martín. Y ahora le damos la palabra al profesor Rubén, que también tenía su manita electrónica. Cuando dice manita electrónica, me los represento como robots. Muy bien, soy un cyborg. Muchas gracias. Gracias, profesora Cintia, por la exposición que ha hecho. Es muy interesante y realmente hay muchas cosas que se van entrelazando. Lo primero, pues, es que das un panorama muy, muy amplio, ¿no? De lo que es el exilio en figuras tan importantes como María Zambrano, Gauss, Max Aub, a los que citaste, ¿no? Y interesantísimo. Yo no he visto, tú sabes que platicamos mucho de esto, ¿no? Pero yo no he visto que, bueno, y felicitarte porque aplicas la fenomenología a algunos aspectos importantes de tu trabajo, y eso tú sabes que a mí particularmente me gusta mucho, porque el tema además se presta, no es forzar nada, se presta, y se presta tanto que quería recomendarte que yo no he visto que alguien haya realizado, bueno, pero no lo he visto, a lo mejor ya está, ¿no? Yo no he visto que alguien haya hecho una fenomenología del exilio. Hay intentos, ya hay bastantes avances en materia de una fenomenología de la violencia, de una fenomenología de la migración, pero no he visto que alguien se haya puesto a trabajar propiamente como tal una fenomenología del exilio, y yo creo que ahí tienes un campo bien interesante de trabajo que podrías empezar a realizar. Y bueno, ya lo estás haciendo, pues, pero ampliarlo y desarrollarlo aún más, para luego distinguirlo del fenómeno migratorio, como te lo han preguntado anteriormente. Y es que, en verdad, es muy interesante tratar de atender algunos problemas concretos de la realidad en la que vivimos, y creo que el fenómeno de la migración es uno de esos fenómenos a los que hay que prestarles mucha atención. No, más que preguntas son comentarios. Me gustó mucho que recurrieras a Alfred Schutz y a esta, primero que citaras ahorita al final las palabras del regreso de María Zambrano,
y que hicieras referencia en tu respuesta a la obra de Alfred Schutz, porque en uno de los tomos de Alfred Schutz hay un ensayo, es un ensayo además muy breve, que se llama El retorno al hogar, y quería preguntarte precisamente sobre esto, porque dice, lo que deja ver ahí Alfred Schutz es que esta experiencia de extrañeza, el sentirse extraño, el no ubicarse bien en el espacio, en la desorientación que se vive cuando se es expulsado, además a fuerza de tu propia tierra. Bueno, todo esto se va dando y va aconteciendo, pero dice él, o deja entrever en este ensayo que se llama el retorno al hogar, dice que el que regresa a su hogar después de haber, no sé, supongamos que emigró a Estados Unidos un año para hacer una estancia de investigación, o que emigró 10 años para trabajar, y regresa a su hogar, regresa, por ejemplo, a México, dice, y sin embargo, ya no regresa al mismo lugar que dejó. Y por tanto, la extrañeza, la misma extrañeza que experimentó al principio al irse y dejar su hogar, es la misma extrañeza que experimenta después de un largo periodo cuando regresa a lo que es su hogar. Y creo que aquí hay una dimensión ciertamente temporal, histórica, generativa, como lo has descrito en tu trabajo, que valdría mucho la pena explorar. Porque lo que deja ver ahí Alfred Schutz es que precisamente ya cambió todo. Cambió el espacio, cambió la estructura, cambiaron las personas porque unas crecieron, o sea, en 10 años los que eran niños ya crecieron, en 10 años muchas personas que conocía ya murieron, en 10 años nacieron más personas que ahora él regresa y ya no conoce. O sea, ha cambiado tanto el ambiente que dejó, que él mismo cuando regresa después de haber migrado, de haber sido exiliado en este caso, pues se encuentra con un panorama completamente distinto y vuelve a experimentar esa extrañeza. ¿Y qué piensas de esto? Porque a mí me parece que es lo mismo que experimenta Zambrano y que deja entrever en este interesantísimo libro autobiográfico que son Las palabras del regreso. Esos eran mis comentarios. Muchísimas gracias, profesor. Sí, estoy pensando en un caso en concreto, ¿no? Que tuve oportunidad de hablarlo con una de quienes fue su alumna directa y que la convirtió, en cuanto la vio, la convirtió a que estudiara filosofía y es filósofa, que incluso fue una de las evaluadoras de Coapeum, de la Facultad de Filosofía, cuando pasó el proceso de acreditación, ¿no? Para que se vayan enterando, que es la profesora Yolanda Angulo. Ella fue nada más y nada menos que alumna directa de Adolfo Sánchez Vázquez. ¿Qué pasa con Adolfo Sánchez Vázquez? Que también es una de las figuras filosóficas muy, muy importantes para la cultura filosófica mexicana y la española. Él, después de estar un periodo importante en México, y esto me lo narra Yolanda, la doctora Yolanda, decide regresar a España, ya cuando pueden regresar después del exilio. En el caso de Vázquez, no sé si fue más de 20 años, no tengo el dato allí, correcto. Regresa con la esposa, bueno, pues vamos a regresar a España, finalmente es nuestra nación, México nos ha tratado muy bien, ¿no? Gauss es de los que se queda hasta el final, muere en el 69. Un paréntesis que se me había pasado comentarlo. Gauss, una fecha y un evento coyuntural que le impacta, que le mueve, y que no voy a hablar más de esta experiencia, fue el movimiento del 68 en México, y que este evento a Gauss lo hace renunciar a su plaza en la UNAM. Gauss muere un año después, muere en el 69. Bueno, pues vuelvo con Sánchez Vázquez. Él retorna al hogar, como dice Alfred Schutz, retorna a España con la esposa, y en efecto, él encarna la experiencia de un espacio no solo distribuido de manera distinta en la ciudad, porque es también el tema de la experiencia de habitar la ciudad, ¿no? Y la experiencia que de allí se extrae, y la relación, ¿no?, con los compatriotas y demás.
Adolfo Sánchez Vázquez encarna lo desconocido, llega a una patria que fue conocida en su momento, llega con la esposa, no se siente a gusto, incluso cuentan una anécdota de que ellos tienen este sentido de desorientación al grado de preguntarles a las personas que van transitando por dónde nos podemos ir para llegar a esta dirección, y que fueron muy groseros, ¿no? Con ellos. Y en ese momento Sánchez Vázquez le dice a su esposa: vámonos de aquí, ya no tenemos nada que hacer aquí, México es nuestra patria. Y ellos se regresan a México. Entonces es una anécdota importante que hay que tener allí en el horizonte de comprensión, ¿no? Para estos temas. Gracias, profesor Rubén, por sus comentarios. Y ya se van enterando de varias cosas aquí. Qué interesante, qué interesante. ¿Alguna otra pregunta por ahí de nuestro público? Tenemos varios visitantes y no se animan a preguntar. No, sí están preguntando. No digo, pero de nuestros visitantes exiliados, transterrados a este chat. Profesor Roberto Casales. Cintia, yo tenía una duda, pero no. A ver, Ortega y Gasset se queda en España. No se va con Franco. Y eso es algo que muchos de sus discípulos después le cuestionan. ¿Podrías un poco platicarnos si se sabe el por qué no se va, por qué se queda? Pregunto por lo siguiente, porque una de las críticas que hace justo Arendt a Heidegger es justo el tema de la uniformidad, ¿no? La uniformización, ¿no? Una cierta pasividad ante un nazismo inminente y más allá de si ahora los cuadernos negros de Heidegger confirman si era nazi o no era nazi, lo que sea, más allá de eso, dice Arendt, la crítica es, vio el monstruo, se impuso una serie de prácticas y simplemente los intelectuales o las academias lo único que hicieron fue aceptarlas. O sea, no mostraron ningún tipo de resistencia. Y mi preocupación es que en el caso de Ortega, digo, sin que eso le demerite ni le quite nada, como no le quita a Heidegger nada, si fue un no nazi, si algo pasa así con Ortega, o si más bien hay otra situación de fondo que hace que Ortega no salga de España. Claro. Sí, no están en los mismos márgenes de comprensión con Heidegger, ¿no? Con Heidegger está más complejo, como con Vasconcelos, recuerden. Pero en el caso de Ortega, sí, él apoyaba claramente a los intelectuales. De hecho, Zambrano tiene un libro que se llama Los intelectuales en el drama de España. Y aquí, de alguna manera, pues damos cuenta de algunas alianzas intelectuales, entre ellos Ortega, que se firmaron, incluso se pactaron entre ellos en la educación educativa. No fue uno que se disolvió al poco tiempo que se firmó. La idea era poder sumar fuerzas, la idea era poder fortalecer estos vínculos de comunidades intelectuales españoles para hacer frente al tema para hacer frente al franquismo español, ¿no? Y poder de alguna manera fortalecer la participación democrática de la República, de la Primera y la Segunda República. ¿Qué pasa con Ortega? Bueno, pues pasan muchas cosas. Él con el estallido de la guerra civil y después el exilio español, claro, sus compatriotas, sus coetáneos salen expulsados de España, él se queda, pero tampoco la pasa bien. A él le quitan su plaza de decano, su plaza de docente, él se va, se refugia, no sale de España, se refugia en una ciudad española, que ahora no recuerdo el nombre, y es allí cuando impera lo que han llamado el silencio de Ortega, ¿no? De hecho, así lo han llamado. El silencio de Ortega, donde pues toma distancia de prácticamente la comunicación con sus compañeros. Alfonso Reyes, por ejemplo, es uno de los que más le reclama en México. Alfonso Reyes mantiene al principio una correspondencia epistolar muy importante con Ortega, de ahí Ortega le deja de contestar. Bueno, ¿qué pasó con Ortega en ese momento? A modo de vivencia personal, no sabría ciencia cierta, ¿no? Pero se lo voy a preguntar a Pepe Lazaga,
que es uno de los magnos especialistas en Ortega, pero se va y sigue produciendo, ¿no? Es una de las demandas que se le hacen a Ortega, pero sí apoyó a su cogeneración. Eso no está en duda. Sí hubo un apoyo, sí hubo una intervención, a lo mejor no de modo activo, sino de modo pasivo, y sí en algunos casos se firmaron tratados, ¿no? Como la Federación Educativa y otros, y hubo ahí una participación de los intelectuales constante. Claro, ante la inminente derrota de la República y con ello la instauración del franquismo en todo su esplendor y por lo tanto el exilio, pues cada uno tuvo que ir buscando, ¿no? Las veredas hacia las cuales poder no solo ellos participar físicamente, sino filosóficamente. Pero es algo que se le sigue, es como un resentimiento allí que se tiene, ¿no? Hacia Ortega. De hecho, Zambrano, el motivo de su regreso a España fue por la conmemoración de la muerte de Ortega. Ese es el motivo principal que ella, o uno de los motivos que la hizo volver a España. La conmemoración, se le hizo un homenaje a Ortega de su muerte, ¿no? Y ahí pues entró Zambrano y otros personajes importantes. De hecho, Zambrano, por supuesto, dentro de su obra, le dedica muchísimos artículos al maestro. Interesantísimo. Profe Casales, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, yo también tenía una pequeña pregunta. A mí me entusiasma, ¿no? Y como que noto esta tendencia de, o sea, cuando nos vemos forzados por circunstancias externas, algo cataliza el pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, supongo que, por ejemplo, un hecho histórico que estamos viviendo, que es esta pandemia, pues está catalizando muchos tipos de reflexiones, ¿no? Sobre el cuidado. Pero me pregunto esto porque, digamos, profesora Cintia, tú como profesora de filosofía, por ejemplo, como qué experiencias, digamos, al nivel personal recomendarías a tus estudiantes como para catalizar su propia identidad intelectual, ¿no? Obviamente no ser desterrados o algo así, pero como ¿qué tipo de experiencias podemos y pueden nuestros estudiantes como apreciar para hacer estos hitos, ¿no? En su propio camino, ¿no? Gracias, profesor Paniel. Una muy linda pregunta que me hace y que trato de algún modo de llevar a mi práctica docente. Y eso, bueno, pues algunos de mis estudiantes están aquí presentes y ya si por allí me distraigo, me lo hacen saber en el chat. Una de los compromisos o tres de las coordenadas a partir de las cuales ejerzo la filosofía es claramente la investigación, la docencia y el servicio. Y esta última viene a ser el fundamento de las dos primeras. El servicio a qué? El servicio sin tintes de frases comerciales, el servicio a la comunidad, ¿no? En este caso a nuestros estudiantes y tratar también de poder orientar la tarea del reconocimiento, la tarea del pensar, la tarea de la filosofía a poder participar de una manera pasiva o activa desde un sentido crítico en las problemáticas actuales de nuestro tiempo. Es en lo que estética le llamo comparecer, el pensamiento comparece ante coyunturas históricas determinadas, como es el caso de la pandemia. En mis clases constantemente trato de poder, en efecto, como herederos y descendientes de una tradición, de un pasado inmediato, poder recuperar esas claves hermenéuticas, estoicas, políticas, de exilio, de cultura, etcétera, por supuesto bajo fórmulas de sistemas filosóficos importantísimos que gozamos de la historia de la filosofía, aplicadas a un contexto determinado. En el caso, lo que nos decía Victoria Camps en la entrevista que le hicimos hace unas semanas, la filosofía no tiene sentido sin ese campo de aplicación. Se habla, por ejemplo, en la conferencia del doctor Hurtado, de este tratamiento Foucaultiano virado, ¿no?, hacia el tema del malinchismo, hacia el tratamiento filosófico del malinchismo. Bueno, ¿cuáles son las prácticas que tendríamos que aplicar, tendríamos que ejercer para ir combatiendo esta parte, ¿no? Yo creo que ese es uno de los compromisos
de la tarea del pensar de hoy en día que tenemos, no solo como comunidad filosófica ni disciplinaria, sino también como sociedad en general. Cómo justificar, cómo comparecer aquello que estoy pensando, aquello que me preocupa, aquello que me interpela hacia aspectos concretos de la realidad que queremos comprender, queremos, en el mejor de los sentidos, otorgar, ¿no? Una significación concreta. Wow, muchas gracias, muchísimas gracias. No sé si haya más comentarios o preguntas. Bueno, no veo manitas biónicas levantadas, entonces voy a agradecer profundamente a nuestra querida doctora Cinti por su excelente conferencia y a nombre de la facultad presentarle esta constancia de su participación, a ver si la pueden ver. Espero que se aprecie. Que dice la UPAEP, a través de su Facultad de Filosofía, otorga la presente constancia a Cintia Candelaria Robles Luján por impartirnos la conferencia magistral en estas jornadas del Día Internacional de la Filosofía, el legado filosófico del exilio republicano en México. Y entonces está firmada en Puebla, noviembre de 2021, por nuestro director plenipotenciario, el profesor Casales. Gracias, profesor Paniel, gracias a todos y bueno, pues invitarlos a que continúen con las jornadas.